Muy buenos días, mi nombre es Aníbal Tello Luján, soy de la Facultad de Derecho de la sección 56071. Mi docente Elizabeth Valverde Sullón. Muy bien, como título tengo lo que es el Fujimorismo y corrupción en el Perú. Es una herencia de poder y prácticas institucionalizadas como título, donde en primer lugar analizo cómo el régimen de Alberto Fujimori concentró el poder tras el autogolpe de 1992. Luego, explico el rol y clave de Vladimiro Montesinos. ¿Quién es Vladimiro Montesinos? Fue quien operó una red de corrupción desde el Estado. Además, mues- muestro cómo el Fujimorismo continúa a través de Fuerza Popular con denuncias de lavado de activos y obstrucción a reformas de donde finalmente yo reflexiono sobre el impacto y la democracia actual. El Fujimorismo constituye uno de los fenómenos políticos más significativos en la historia reciente del Perú. Surgido a comienzos de los años 90 como una propuesta política antipartidos, encabezada por quién más, por Alberto Fujimori. Rápidamente consolidó un poder autoritario bajo el argumento de enfrentar la crisis económica y el terrorismo. Sin embargo, este régimen no solo debilitó la institucionalidad democrática, sino que también promovió prácticas sistemáticas de corrupción que continúan afectando al país hasta la actualidad. El presente artículo plantea como hipótesis el fundamento del Fujimorismo que ha contribuido significativamente a las institucionalizaciones de prácticas corruptas en el aparato estatal. Las instituciones, a través de una investigación bibliográfica, se analizó las características del régimen de Fujimori, el rol de Vladimiro Montesinos y la herencia política mantenida por Fuerza Popular. Buscó reflexionar sobre la continuidad de estas prácticas y su impacto en el presente, como el surgimiento del Fujimorismo y la concentración del poder. Bien, en 1990, la inesperada victoria de Alberto Fujimori representó el rechazo ciudadano a los partidos tradicionales. Su gobierno se consolidó tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, que disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial. A partir de entonces, el poder se concentró en el Ejecutivo, debilitando los mecanismos de fiscalización y establecimiento una estructura de control mediático, judicial y político, lo cual sentó las bases para una corrupción institucionalizada. Muy bien. El rol de Vladimiro Montesinos y la corrupción estructurada. En un inicio dije quién era Vladimiro Montesinos, pues era el asesor presidencial y ex agente del SIN, que fue una pieza clave en la articulación de una red de corrupción que operaba desde las más altas esferas del gobierno, los conocidos Vladivideos, difundidos en el año 2000, mostraron la compra de congresistas, empresarios y medios de comunicación. Este sistema operaba con fondos públicos y a través de coimas sistemáticas. La justicia peruana ha condenado tanto a Fujimori como a Montesinos. ¿Por qué delito? Pues por el delito de corrupción, violación de derechos humanos y asociación ilícita. La continuidad del Fujimorismo, que hoy en día es Fuerza Popular por por su sucesora, que es Keiko Fujimori, pues en el 2000 tuvo una caída. El Fujimorismo no desapareció. Bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, se constituyó el partido Fuerza Popular,
que ha ocupado una posición de poder en el Congreso durante varias legislaturas. La organización ha sido investigada por el caso Los Cócteles, que involucra financiamiento ilícito de campañas y lavados de activos. Además, ha sido protagonista de bloqueos legislativos y estrategias de obstrucción a reformas anticorrupción, manteniendo un legado político centrado en la impunidad y control institucional. ¿Cuáles fueron los efectos de la democracia e institucionalidad? Pues en el Fujimorismo ha debilitado la calidad democrática del Perú. La desconfianza ciudadana ha sido mm, extensa, donde fueron hacia las instituciones, la manipulación mediática, el desprestigio del Congreso y el uso instrumental del sistema judicial son parte de una herencia vigente. A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción, muchas de estas prácticas subsisten, especialmente cuando sectores vinculados al fujimorismo alcanzan espacios de poder. El caso peruano evidencia como un proyecto político puede institucionalizar la corrupción y perpetuar como mecanismo de supervivencia. Datos que no sabíamos del régimen de Alberto Fujimori. El régimen de Alberto Fujimori, que fue de 1990, que duró hasta el 2000, erigió el Estado mafioso, donde brilló una red corrupta integrada por políticos, medios de comunicación, militares, jueces y empresarios. El Fujimorismo político sobrevivió con Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, que también ha sido investigado por lavado de activos y financiamiento ilícito, por el caso de Cócteles. Otro fue los vínculos entre ese partido y redes criminales que han sido involucrados con el narcotráfico, lavado, falsificación de firmas y apropiación de terrenos. Además, se le acusa de obstaculizar reformas anticorrupción, ampliar la definición de crimen organizado y proteger judicialmente a sus miembros. Esto ocasionó un impacto. En el 2024, más de la mitad del Congreso estaba bajo investigación por corrupción y se han aprobado leyes que debilitan herramientas anticorrupción en parte bajo influencia fujimorista. Casos recientes como la aprobación de amnistía a violadores de los derechos humanos impulsadas por el Congreso han sido percibidos como regresiones democráticas y ecos de la impunidad fujimorista. Este panorama refuerza la idea que el fujimorismo no solo instaló la corrupción como una práctica cotidiana, sino que la normalizó y la transmitió a la actualidad. El flujo del poder, dinero y control mediático de los 90 ha generado una cultura institucional duradera y adaptiva, aún vigente en la política peruana. Como conclusión, los hechos analizados permitieron afirmar que el Fujimorismo no solo instauró una red de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino que consolidó una cultura política basada en el uso del poder con fines personales y partidarios. Esta forma de operar ha continuado en la política peruana, obstaculizando reformas y debilitando el sistema democrático. En ese sentido, es fundamental fortalecer la memoria histórica, la educación cívica y la vigilación ciudadana para romper con el siglo de impunidad y construir un Estado más transparente y responsable. Cada argumento muestra cómo se fue construyendo una estructura de corrupción, desde el poder autoritario hasta la política actual. Esta continuidad refuerza la hipótesis de que el Fujimorismo
no fue solo un momento político, sino un modelo que normalizó el uso corrupto del poder. Más que una solución cerrada, planteó la necesidad de fortalecer la memoria democrática, impulsar la educación cívica y promover reformas institucionales. Estas acciones están relacionadas directamente con los argumentos, porque apuntan a revertir los efectos de una cultura política basada en la impunidad. El régimen de Alberto Fujimori erigió un estado mafioso donde brilló una red corrupta integrada por políticos, donde Vladimiro Montesinos lideró esa estructura de sobornos mensuales a canales de televisión y control de línea editorial mediante fondos públicos. Cifras estimadas que apuntan a un solo costo anual desde 1,4 billones de dólares, cerca de un tercio del presupuesto nacional. Y como último, el autogolpe de 1992 permitió ocupar medios y suprimir críticas. Luego se pagó a periodistas independientes y prensa chicha para mejorar la imagen pública. Montesinos desembolsó unos 3 millones de dólares mensuales a grandes canales de TV para moldear la narrativa oficial. Y así se fue disolviendo el Congreso. Muchas gracias.